En la Edad Media, las brujas no eran un mito. La gente rezaba para no encontrarlas. Quemaban mujeres acusadas de pactar con demonios. Y juraban que el mal caminaba entre los pueblos. Pero había un problema. Nadie las veía realmente. Nunca existían pruebas. Nunca aparecían haciendo magia. Nunca eran atrapadas en el acto. Y con el tiempo, las personas comenzaron a creer que las brujas jamás existieron. Que todo había sido miedo. Superstición. Locura colectiva. Pero hubo un hombre que comenzó a hacerse una pregunta diferente. Una pregunta pequeña, pero aterradora. ¿Y si sí existen, pero aprendieron a ocultarse? El reino de Greywick estaba rodeado por bosques inmensos y montañas cubiertas de niebla. Era un pueblo pobre. Frío. Silencioso. La gente sobrevivía gracias a la cosecha y a la iglesia. Y aunque las historias de brujas seguían vivas, ya nadie hablaba demasiado del tema. Porque las últimas brujas ejecutadas habían resultado ser inocentes. O al menos, eso creían. En Greywick vivía un escribano llamado Edric. Un hombre reservado. Inteligente. Observador. Mientras otros hombres bebían o rezaban, Edric miraba. Siempre miraba. Y fue precisamente eso lo que comenzó a destruirlo. Todo comenzó con detalles pequeños. Tan pequeños que cualquiera los ignoraría. Una anciana llamada Miriam hablaba sola frente al bosque cada madrugada. Los aldeanos decían que estaba loca. Pero Edric notó algo extraño. Cada vez que la mujer señalaba una zona del bosque, al día siguiente aparecían animales muertos allí. Exactamente allí. Luego estaba Elise. Una curandera joven que jamás enfermaba. Ni siquiera durante las pestes. Mientras niños y ancianos morían, ella seguía intacta. Y después estaba Agnes. Una viuda silenciosa que parecía saber cuando alguien iba a morir. No lo decía directamente. Solo murmuraba frases extrañas como: el invierno lo tomará antes de la luna nueva. Y días después, la persona aparecía muerta. Edric intentó convencerse de que eran coincidencias. Pero las coincidencias comenzaron a acumularse. Demasiadas. Una noche, mientras escribía registros para la iglesia, Edric encontró documentos antiguos. Juicios. Acusaciones. Testimonios. Todos hablaban de brujas. Pero algo llamó su atención. Ningún documento describía magia real. Jamás. Solo hablaban de mujeres extrañas. Mujeres que sabían demasiado. Mujeres que observaban. Y entonces, Edric entendió algo horrible. Tal vez las verdaderas brujas jamás hacían magia frente a otros. Tal vez sobrevivían ocultándose. Pareciendo normales. Mezclándose entre las personas. Y esa noche, la pregunta apareció por primera vez en su mente. ¿Y si las brujas sí existen, pero nadie puede reconocerlas? Edric empezó a vigilar a las mujeres del pueblo. En secreto. Las seguía por los bosques. Las observaba desde ventanas. Anotaba horarios. Movimientos. Frases. Y entonces comenzó a notar el patrón. Siempre desaparecían durante ciertas noches. Noches sin luna. Todas. Sin importar dónde vivieran. Y siempre regresaban antes del amanecer. Cansadas. Mojadas. Con barro en las manos. Edric decidió seguirlas. Fue la peor decisión de su vida.
Aquella noche llovía intensamente. Edric siguió a 3 mujeres hasta lo profundo del bosque. Miriam, Agnes y Elise. Las vio entrar en una zona donde los árboles parecían muertos. El aire era diferente allí, más frío, más pesado. Y entonces las escuchó hablar. Pero no era un idioma humano. Era algo antiguo, algo imposible de entender. Edric observó oculto entre los árboles, hasta que ocurrió algo imposible. Las sombras alrededor de las mujeres comenzaron a moverse, como si el bosque estuviera vivo, como si algo respirara entre la oscuridad. Y por un segundo, Edric vio figuras, altas, delgadas, humanas, pero incorrectas, demasiado largas, demasiado quietas, mirándolo. Edric retrocedió aterrado. Pisó una rama. El sonido rompió el silencio. Las mujeres dejaron de hablar. Lentamente, giraron la cabeza hacia él. Pero lo peor fue que no parecían sorprendidas. Parecían tranquilas. Como si siempre hubieran sabido que estaba allí. Y Liz sonrió. Y dijo algo que Edric jamás olvidaría. Al final pudiste vernos. Entonces todas las sombras del bosque comenzaron a acercarse. Edric huyó desesperado. Corrió entre árboles. Cayó. Se cortó las manos. Escuchó pasos detrás de él, pero nunca miró atrás. Cuando llegó al pueblo, estaba completamente solo. Edric intentó advertir a todos. Habló con sacerdotes, guardias, campesinos. Pero nadie le creyó. Porque las mujeres seguían actuando normales. Sonreían. Trabajaban. Rezaban. Y mientras más Edric insistía, más comenzó a parecer un loco. Hasta que una mañana descubrió algo imposible. Nadie recordaba realmente a Miriam, ni cuando había llegado al pueblo, ni cuántos años tenía. Era como si siempre hubiera estado allí. Y lo mismo ocurría con las otras mujeres, como si hubieran existido desde siempre. Edric dejó de dormir. Comenzó a escuchar susurros por las noches. Veía figuras observándolo desde las ventanas. Y cada vez que intentaba escribir sobre ellas, despertaba encontrando páginas arrancadas. Entonces comprendió la verdad. Las brujas no se escondían porque tuvieran miedo. Se escondían porque podían controlar quién las veía y quién lograba verlas. Ya nunca volvía a vivir normalmente. Una noche, Edric desapareció. La iglesia registró el caso como locura provocada por aislamiento. Nadie volvió a verlo. Pero años después, un niño del pueblo afirmó haber visto a una mujer observándolo desde el bosque. Una mujer que no envejecía. Una mujer de ojos oscuros. Y cuando describió su rostro, los ancianos sintieron miedo. Porque seguía siendo idéntica a las mujeres de las historias antiguas. Y desde entonces, en Greywick existe una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si las brujas nunca desaparecieron, y solo dejan que algunos las vean? Suscríbete si te gustó el video and like for more.